¿cuáles son los retos principales a los que se enfrentará quien sea nombrado primer ministro de Canadá? Bueno, yo creo que una de las cosas que está bien clara y se ha visto en esta elección es que los principales, o sea, puntos son económicos y también sobre seguridad. Y también la posición de Canadá y la posición que va a tomar Canadá en el mundo. O sea, cómo se ve Canadá, cómo actuar, cómo interactuar al nivel global y al nivel internacional. Yo creo que esos son los puntos más claves. Entrando a las elecciones, como ya me imagino que han mencionado varios de los que con quienes han hablado, es que la situación económica dentro de Canadá antes de esta elección es lo que la gente está sintiendo más que cualquier otra cosa. O sea, el aumento de precios en cosas de comida, falta de posibilidades de apartamentos, de casas, de jóvenes, el poder económico que han podido lograr ahorita en estos últimos años ha sido bien difícil. Entonces, eso, entrando a las elecciones, esos fueron los desafíos que estaban, o sea, al nivel, o sea, frente al centro de toda esta elección. Ahora, obvio que con el cambio de líder del Partido Liberal hubo un cambio radical, o sea, fue, o sea, un cambio totalmente en el sentido de a quién iba a promover en esta elección y fue muy distinta la elección y el tipo de conversación que hubo antes de las elecciones hoy. Sabemos que para la ciudadanía, para los canadienses, una de las principales preocupaciones en esta elección era saber cuál sería el rumbo o el discurso que asumiría el próximo primer ministro respecto a lo que está ocurriendo con Estados Unidos, histórico aliado que ahora por la guerra comercial parece marcar una distancia significativa con. Dicho esto, ¿cuáles eran o cuáles son más bien las principales diferencias en el discurso tanto del líder conservador como del líder liberal sobre este tema en particular en su discurso? Yo creo que hay varias distinciones entre los dos, o sea, los dos principales, ¿no? O sea, el del Partido Conservador y el Partido Liberal y de los dos líderes. Y una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta es que hubo un cambio de posición de la ciudadanía canadiense en frente a las condiciones y a o sea, la guerra o sea, de aranceles y todo que se impusieron con la nueva administración en los Estados Unidos. Hubo una unificación en Canadá de la ciudadanía en el sentido de patriotismo, o sea, para decirlo muy claramente. O sea, hubo como un referéndum en el sentido de ser canadiense. Y eso fue una unificación de la ciudadanía en el país entero. Ahora, las diferencias entre los dos líderes han sido más, o sea, en el sentido de cuáles son los puntos que resaltaban. O sea, una de las cosas que estaba resaltando el Partido Conservador y el líder Pierre Poilievre era sobre seguridad individual, o sea, seguridad de la ciudadanía dentro del país. No es que Mark Carney y los liberales no estaban hablando de eso, pero no era así uno de los puntos más claves del discurso. Otra de las cosas era o sea, la unificación era que, o sea, Canadá es Canadá, es Canadá y los canadienses nunca serán estadounidenses. O sea, eso fue así como una unificación de todo el país y de todos los partidos en realidad. Pero, o sea, otro estilo de diferencia era en la manera que se hablaba sobre las opciones económicas que se podrían tomar. Y yo creo que en ese sentido la gente realmente sintió que el Mark Carney daba un lado más sincero, con más conocimiento
internacional, o sea, incluso cuando entró y hubo el cambio en el sentido de aranceles, o sea, por algunas decisiones que él tomó cuando entró como primer ministro. Ese estilo de hablar y de proponer maneras de manejar la situación yendo hacia un futuro era clave. En comparación, el Partido Conservador, y fue una de las cosas que se vieron en los debates, que fue que los conservadores estaban planteando o sea, la oposición hacia un gobierno de Trudeau. Sí. Entonces, y perdieron ese movimiento, o sea, perdieron el impulso que tenían en ese sentido con el cambio de líder del Partido Liberal. Y eso fue, o sea, cuando ya aumentaron la oposición contra lo que estaban haciendo o sea, la administración de Estados Unidos, se sintió, y lo que han dicho varias personas es que se ha sentido así como un poco, muy poco y muy tarde, en el sentido de estar al lado de los canadienses y la soberanía de Canadá como país. Marta, ahora en esta jornada electoral a la que fueron convocados poco más de 28 millones de canadienses para que se acercaran a las urnas, también transcurrió en medio del miedo por los deseos o las amenazas expansionistas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de querer anexionarse Canadá para que formara parte como el estado número 51 de la Unión Americana. Estos deseos expansionistas, ¿qué tanto preocupan a los canadienses? ¿Cómo se ha gestionado este discurso por parte de los partidos punteros? Es lo que más ha unido a Canadá en estos momentos. O sea, yo creo que, o sea, el sentimiento real dentro de Canadá es o sea, nosotros somos canadienses y somos canadienses. No hay, o sea, nunca seremos y nunca, no nos interesa ser, o sea, de Estados Unidos y no queremos, o sea, entonces hubo como una unificación de la ciudadanía a nivel nacional. Ahora, en el sentido de la manera que los partidos en sí lo hablaron, fue unido, pero hubo diferencias en la manera que lo planteaban, ¿no? Entonces, y como Mark Carney, del nuevo líder del Partido Liberal, él estaba ya, o sea, él entró con una nueva cara, podía dar una nueva disposición, daba una nueva, y eso era realmente lo que estaba esperando la ciudadanía canadiense, o sea, un cambio. Y él logró presentarse como un cambio, aunque es del mismo partido de Trudeau, pero se presentó como un cambio en ese sentido y se está viendo en los resultados esta noche.